Nos volvemos a situar en el año 1992, un año marcado por grandes acontecimientos, aunque también por un notable aumento de la criminalidad. El caso Alcácer, que encabezó todas las portadas y titulares, no fue el único misterioso crimen que ocurrió aquel año. Aquí hemos narrado extrañas desapariciones como Gloria Martínez Ruiz, las niñas de Aguilar Campó y recientemente el crimen de Cristina Llorca. Y en el día de hoy vamos con el caso de Soledad Donoso, otro caso más sin resolver en España del año 1992. Soledad Donoso Toscano era una chica de 18 años que desapareció la tarde del 28 de septiembre del año 1992. Ella vivía en la plaza de San Pedro de Córdoba con su madre María del Carmen Toscano y sus 4 hermanos. Ese día la joven salió de su casa a las 5:45 para ir a trabajar a la pizzería Olala de la avenida de Barcelona, en donde debería presentarse a las 6 de la tarde. Llevaba un año trabajando en el local tras haber abandonado sus estudios. Iba vestida con camiseta negra de cuello alto, pantalones blancos, botines y un bolso de ante marrón. Pero nunca llegó a su trabajo. Y sobre las 7:30 los dueños del local llamaron a su casa para preguntar por ella. La familia la estuvo buscando esa noche sin ningún resultado. Soledad no se había llevado dinero ni ropa. Así que la familia interpuso la denuncia a las 48 horas de la desaparición. La policía no empezó a investigar hasta una semana después. Lo de siempre. Pensaron que se había ido por voluntad propia porque era mayor de edad. Sole tenía que entrar a trabajar a las 6 de la tarde, pero ya no se presentó, ya no llegó. Se llamó por teléfono a su casa y no estaban los padres, estaba una hermana chica. Y entonces a la hermana chica no se le quiso decir nada. Soledad, siempre puntual, no llega a trabajar. Su familia da 1000 vueltas aquella tarde tratando de saber qué ocurre. Si la joven tiene planeada una cita antes de ir al bar, si tiene algo que ver el hecho de que fuera caminando al trabajo. Y ya es el 14 de octubre del año 1992, 16 días después, que un cazador encuentra el cuerpo sin vida de Soledad Donoso en una zona de difícil acceso del río Guadalquivir, conocida como el Arenal Alto. Este hombre estaba cazando pájaros con una escopeta de plomillos, resbaló y entonces vio el cadáver entre los matorrales. Decían que el cuerpo estaba irreconocible y en avanzado estado de descomposición. Solo la ropa indicaba que podía ser ella, y su bolso con sus objetos personales, entre ellos un paquete de Winston que le había cogido a su padre, y que justo en él quedaban 12 cigarrillos. A la familia no la dejaron verla y su madre se lamentaba. No nos dejaron ver el cadáver. Ni siquiera la pudimos pasar por la iglesia porque al parecer estaba muy mal. Su hermana María del Mar también expresó su disgusto. La policía no empezó a investigar hasta pasada más de una semana. Creían que se había ido por mutuo propio. Y claro, como era mayor de edad, los agentes interrogaron a todas las personas cercanas a la joven y registraron su habitación minuciosamente. Allí encontraron un papel con 2 teléfonos de un tal Antonio C. y encontraron el de su casa y el del bar Niza donde ella trabajaba. Este chico la había conocido en la feria de Córdoba, al que detuvieron durante unos 10 días a pesar de que al menos 2 testigos señalaron la posible implicación de otro joven del entorno de Soledad. Pero al final Antonio C. tuvo que ser puesto en libertad por falta de pruebas tras pagar una fianza de 600 euros. Hola, buenos días. ¿Eres Antonio? ¿Eres Antonio? ¿Quién lo preguntó por ahí? Mire, soy periodista de Antena 3. Me llamaba porque queríamos hacer un reportaje sobre el caso de Soledad Donoso. Y yo sé que a ti te investigaron y quería saber cómo fue esa historia. Sí, me investigaron y me detuvieron incluso. ¿Le detuvieron incluso? Estuve 3 días en comisaría y 7 y una semana entera en la cárcel. Vamos, que a los 21 años los cumplí yo en la cárcel. Un mal trago para la familia y para mí y para... ¿Pero tenían alguna pista para ir a donde usted? Nada, un número de teléfono, simplemente. ¿Un número de teléfono que encontraron dónde? En su casa, que no se lo encontraron ni a ella encima. Pero en ese momento, si no me equivoco, usted dijo que no conocía a Soledad, ¿no? Y sigo diciendo que no la conozco. Sin embargo, una de las mejores amigas de Soledad asegura ante la policía que se conocen bien.
Lo conocía de una noche que salimos en feria, yo y mi amiga Sole, y ella me lo presentó. Yo a ella sí le hice el comentario que me parecía un chico un poco raro. Y ella me dijo que nada, que simplemente lo conocía, que era un amigo y ya está. La autopsia determinó que Soledad había fallecido el mismo día de su desaparición. Su cadáver estaba vestido, pero la cabeza estaba a 1 metro de distancia del resto del cuerpo, completamente descarnada y con solo un fragmento de su melena pelirroja. También faltaban vértebras y una de las manos. Y es que, a pesar de ello, el informe forense no tuvo reparos en concluir que no había señales de violencia en el cuerpo. Decían lo siguiente: no es posible determinar la causa de muerte, no se ha observado ningún indicio que permita ni siquiera de forma aproximada deducir las circunstancias en las que se produjo, ya que no tiene ningún tipo de lesión traumática vital. Por aquel entonces se comenzó a investigar al segundo sospechoso, Rafael C.G., apodado El Fali. Este sujeto era el jefe de la pandilla de los bloques de pisos de la Sagrada Familia, y a pesar de tener pareja, mantenía con Soledad una relación esporádica de las calificables como tóxicas, con amenazas, intimidaciones, vejaciones y agresiones físicas. Pero tras interrogarlo declaró que el día de los hechos había estado con su novia, algo que fue corroborado por su pareja. La mejor amiga de Soledad, Toñi, afirmó que el Fali la había atado y amordazado en la furgoneta, llegando a rodear su cuerpo con una cuerda y ejercer presión, intimidándola con una navaja. Él era una persona conflictiva y una persona agresiva. Me comentó mi amiga Sole en 2 o 3 ocasiones, pues una vez que le había hecho una brecha a él en la cabeza, comentó que se lo había hecho él. Ella se fue con él y cuando bajó pues venía con todo el cuello señalado y por lo visto es que habían estado discutiendo porque ella le había dicho que se lo iba a decir a su novia y a él pues le dijo que de eso nada. Y entonces le había pegado a él, que le había cogido del cuello y ya está. Y ya fue cuando él bajó y cuando le dijo que la tenía que matar y que iba a ser su pesadilla. ¿Él pudo ser el culpable de su muerte? Prefiero no contestártelo. Pero según algunas investigaciones, Soledad parecía incapaz de apartarse de Fali, en contra del consejo de otros de sus amigos. Decían que estaba presa de esa extraña fascinación que ciertas jóvenes sienten por los delincuentes. Su amiga Toñi también contaba que el Fali gozaba de cierta protección en otros ámbitos, que tenía un tío que era policía, que lo apodaban Falconetti, que se hacía acompañar por un tal Manoplas, teniendo fama de pegarle a quien le daba la gana con total impunidad bajo su uniforme de policía. Pero en ese momento hubo una llamada en la que se informaba sobre la posible implicación de determinados agentes policiales en el encubrimiento de pruebas que apuntaban a Rafael C.G. Parecía confirmar que las declaraciones de Toñi, ya que al citado Falconetti se encontraba en activo en aquella época. Pero al parecer no trascendieron si llegaron a realizar pesquisas al respecto ni los resultados obtenidos. Y es que la investigación contó con circunstancias sospechosas y perjudiciales, como que en el escenario de la muerte no se encontraron varios huesos de la víctima, y el reloj de ella desapareció de la mesa de un funcionario del juzgado antes de ser analizado, y que su DNI apareció en una comisaría entregado por una ciudadana que se lo encontró en la calle 11 meses después y no le tomaron declaración. Y varios de los testigos que declaran al final de la instrucción en los años 90 dicen que sus primeras declaraciones podrían haber sido cambiadas, modificadas u omitidas. La familia consiguió que la sección tercera de la Audiencia Provincial de Córdoba reabriera el caso en mayo del año 2012. Esto para evitar que se cumpliera el plazo de prescripción del crimen. La jueza instructora levantó el secreto de sumario a los 10 meses de la reapertura de la causa, encontrándose con una nueva prueba forense que determinó que la joven murió de forma violenta, debiéndose a varios golpes con un objeto contundente que le propinaron en el mismo lugar en el que apareció el cuerpo.
Entre ellos, un golpe en la cabeza que fue mortal de necesidad, según recoge la conclusión de 2 informes antropológicos. Nuevas técnicas criminalísticas podían aclarar, además, que Soledad supuestamente fue asesinada por un único individuo que la trasladó viva hasta el Arenal. La jueza ordenó el verano pasado la exhumación del cadáver para someterlo a nuevas necropsias, ya que, como habíamos visto antes, en la autopsia efectuada en el año 1992, el forense señalaba que a consecuencia de la falta de algunas vísceras y el mal estado que presentaban las encontradas, no era posible determinar la causa de la muerte, si era violenta o si era natural. Y el médico que practicó ese examen no observó ningún tipo de lesión traumática. E incluso llegaban a decir que el cuerpo estaba incompleto por la intervención de alimañas y por las inclemencias del tiempo. El criminólogo Félix Ríos realizó una reconstrucción del delito en base a las declaraciones de ciertos testigos, llegando a la conclusión de que un automóvil procedente del barrio de San Pedro de Córdoba se detuvo sobre las 6 de la tarde en la zona del Arenal Alto. De él descendieron Soledad y un joven de edad, estatura y complexión similar a ella. Soledad parece protestar, según sus gestos indican que quiere regresar a Córdoba, probablemente porque tenía que ir a trabajar, y el joven saca una litrona del interior del vehículo y lo cierra con llave. Es ahí cuando se va caminando, atravesando la escombrera que separa el coche del río. Soledad no tiene más remedio que seguirlo y en la orilla del río, tras una discusión, el joven la golpea hasta matarla. Después arrastra su cuerpo hasta el agua y se lleva los objetos personales de Soledad. Este regresa al coche y huye a gran velocidad. El vehículo era un Volkswagen Golf GTI rojo de ruedas anchas y perfil bajo, con óptica frontal ovalada característica del modelo del año 1991. Lo que no está claro es si estos presuntos testigos llegaron a presentar una denuncia ante la policía por estos hechos o no lo hicieron. Según la abogada de la familia, Penélope Castejón, Soledad decidió finalmente romper con Fali, por lo que este habría decidido poner fin a su vida tras la discusión que se desarrolló en la zona en donde se encontró el cuerpo. La importancia de determinar la identidad del propietario del vehículo aumentaba teniendo en cuenta que la familia del segundo imputado contaba con varios modelos similares. Tanto Rafael CG como su pareja de entonces eran las únicas personas que se habían negado a colaborar en la investigación, habiéndose comprobado que estuvieron consultando páginas de medios de comunicación en internet sobre el caso de Sole y arrancaron carteles en las que se pedía la ayuda de la gente para que pudiera tener información del entorno cercano a este sospechoso. Por otro lado, 4 grupos de pelos encontrados en el cuerpo de Soledad que contenían bulbo del que se podría extraer el ADN y cuya existencia constaba en el sumario, al parecer se habían extraviado. Otra circunstancia extraña más. También se solicitaron nuevas pruebas forenses, entre ellas el análisis de un mechero que estaba junto al cadáver, así como la colaboración del forense Francisco Echeverría, que como todos sabréis se hizo más conocido por la participación en el caso Bretón. Rafael negó ante la jueza de instrucción número 7 de Córdoba haber participado en el crimen de Sole, declarando muy nervioso y agitado y negando todo salvo su relación con la joven, que ya era conocida. Su pareja por aquel entonces mantuvo que el día de autos lo pasaron juntos, con lo que Fali no podía estar implicado en ese crimen. En los juzgados de Córdoba este hombre ha reconocido su relación hace 20 años con Soledad, pero ha negado estar implicado en su muerte violenta. No fue citado en la primera investigación que se cerró con el dictamen de muerte natural. La tenacidad de la familia Donoso ha conseguido que se reabra el caso y que la policía y expertos hayan demostrado que murió a golpes. La hermana de Soledad Donoso, María del Carmen, se mostraba esperanzada en que el asesino entrara a la cárcel, puesto que todos los indicios llevaban a ese sospechoso. Y comentaba que se abriría un número de cuenta y que se realizarían actividades culturales para quien quisiera colaborar con el caso y que éste no prescriba. Si hay testigos incluso que lo ponen en el lugar del crimen, que incluso lo han visto en el coche montarse con las características tanto de este chico como las características de mi hermana. El 27 de septiembre del año 2003, en un diario de Córdoba, salía la siguiente noticia.
Otro año más me dedico a escribir unas palabras para este periódico que, según dicen, pertenece a todos los cordobeses. Y lo hago expresamente para expresar mi rabia y dolor. El 28 de septiembre, fecha muy dolorosa para mí, hace 11 años de la muerte de mi hermana, Soledad Donoso Toscano. Me imagino que, como hace tanto tiempo ya, no os acordaréis de quién es. Pues bien, os lo voy a decir. Soledad es la muchacha que encontraron muerta junto al río, que trabajaba en el Olala, y desde entonces no hemos sabido nada de su asesino ni de las causas de muerte. Y por lo que vemos, la policía no está dispuesta a hacer absolutamente nada. Yo pienso que es un caso demasiado difícil para ellos y se les escapa de las manos, o por el contrario, no quieren que se sepa la verdad de lo ocurrido. De parte de toda la familia y amigos pedimos justicia para que el alma de mi hermana pueda descansar en paz, y pedimos también que los responsables del caso realicen su trabajo como debe ser para que de esta forma se sepa toda la verdad y se coja al culpable de este crimen. Porque, señores, os hago saber que un asesino anda suelto y que cualquiera de sus hijos puede ser el próximo. Muchas gracias por perder unos minutos de su valioso tiempo leyendo estas líneas. Os recuerdo que si está en las manos de alguno ayudarnos, que por favor se ponga en contacto con la familia. Mi hermana desde el cielo os lo agradecerá eternamente. En la fecha del 22 de julio del año 2015 salía otra noticia, y es que la familia de Soledad había denunciado en el juzgado el extravío de parte de sus restos, que habían sido exhumados en el año 2012 al reabrirse el caso. Y es que al revisar los enseres personales y los restos de la víctima, previamente a su inhumación advirtieron que solo se les había entregado parte del esqueleto. De modo que tenemos lo siguiente. La investigación permitió identificar al propietario del vehículo, el citado Volkswagen Golf GTI rojo, y el vínculo con el sospechoso, lo que se comunicó en un informe a la magistrada que llevaba el caso sin que se tomara ninguna medida al respecto. Se extraviaron los 4 grupos de pelos con bulbo que aparecieron en la ropa del cadáver que se custodiaba en el laboratorio de policía científica en Sevilla, sin que se hubiera realizado pruebas genéticas. Se extravió también el reloj de la víctima del cajón de la mesa de un agente judicial, se extravió también el mechero decomisado en el escenario del crimen. El DNI de Soledad apareció en una comisaría entregado por una ciudadana a la que no le tomaron declaración, quien lo encontró en la vía pública 11 meses después de los hechos. Tampoco se explicó científicamente la falta de dientes, vértebras y mano derecha del cadáver en el supuesto escenario del crimen. Se extraviaron también la mayor parte de los restos de la víctima, solo se devolvieron a la familia 2 fémures y un húmero. Además de que varios de los testigos afirman que sus primeras declaraciones podrían haber sido cambiadas, modificadas u omitidas, precisamente aquellas en las que señalaban a Rafael C.G. Vamos con las 2 autopsias. Las conclusiones de la primera autopsia es que la muerte de Soledad Donoso no se podía determinar si ha sido de origen natural o violento, que los hallazgos de la autopsia no permiten deducir la causa de la misma, y que no se observaron en las partes que quedan del cadáver lesiones traumáticas ni de otro tipo, así como procesos patológicos orgánicos que permitieran sospechar las circunstancias de la misma ni siquiera de forma aproximada, y que la data de la misma, como se expone en consideraciones médico-legales del presente informe, podían estar alrededor de los 15 días. Yéndonos a las conclusiones de la segunda autopsia, las lesiones que se encontraron en el cráneo eran aparentemente ante-mortem, de origen traumático y provocadas por el impacto de algún elemento proyectado con fuerza sobre el rostro. Tenía una lesión localizada en el radio derecho que era igual a la descrita en el apartado anterior, aparentemente ante-mortem, y por su ubicación era característica de lesión de defensa que fue producida por un objeto que impactó con fuerza, provocando la fractura y el arrancamiento en la parte distal del hueso. Estas conclusiones fueron corroboradas por el Instituto Nacional de Toxicología en contra del criterio de los 2 forenses de guardia, que al examinar las lesiones del cráneo no le dieron la misma valoración y no quisieron contradecir la autopsia realizada en el año 1992. En definitiva, en la cara había lesiones por el impacto de un objeto que le produjo una fractura en los huesos de la nariz.
en la zona interna de la órbita, en la mandíbula, y esto con pérdida de 3 piezas dentales y en otras partes del interior del cráneo. Eso produjo una hemorragia importante que era visible en el cráneo cuando realizaron la autopsia, y fueron estas lesiones las que produjeron la muerte. Al parecer el cuerpo fue objeto de gran violencia física, aunque ella se defendió, como lo demuestran las fracturas de defensa halladas en un brazo. Tiene ausencia, creo recordar, de los incisivos centrales superiores, pero es una ausencia post-mortem. Con respecto a esas 4 vértebras que, según figura en el informe de la autopsia, han desaparecido, bueno, en mi opinión, tiene más que ver con la acción de los depredadores que con una acción homicida. No es tan fácil decapitar a una persona. Con la experiencia que tenemos y los casos en los que hemos tenido que ver decapitaciones provocadas con cuchillos, con katanas, con espadas, siempre nos encontramos que pueden faltar las 2 vértebras superiores, pero las otras vértebras aparecen pegadas al resto del cuerpo. Yéndonos ahora a otra parte y la supuesta conexión que algunos investigadores dicen que el crimen de Soledad Donoso podría tener con otros casos, varios investigadores de casos en España decían que se podría plantear una supuesta conexión del crimen de Soledad Donoso con Macastre, Alcácer y también con Anabel Segura, ya que en estos 4 crímenes hay un cadáver al cual le falta una mano. Posicionándolos por años, en el 1989 tenemos el caso Macastre, con la supuesta Pilar Ruiz Barriga. En el 92 tenemos el caso de Soledad Donoso Toscano en Córdoba. De nuevo, en 1992 y 1993 tenemos el caso Alcácer con Miriam García Iborra y con Desiré. Y en el 1993 tenemos el caso de Anabel Segura Foles de Alcobendas. Si nos vamos al caso Macastre, en una noticia de las provincias sobre el caso nos dicen lo siguiente: 2 de los cadáveres no presentan señales de violencia y fueron hallados en diferentes fechas en una caseta de labranza y un terraplén con arbustos en la partida de Cuerna de Macastre. Y al tercer cuerpo le cortaron un pie y una mano con una sierra mecánica para abandonar luego los restos humanos en la calle Alcácer de Valencia y en un canal en el término de Turís. La supuesta Pilar tenía la cara desfigurada, le faltaba un pie y también una mano, además de que había una funda de machete junto al cuerpo. En el caso Alcácer también tenemos el misterio de las manos. Un dato llamativo tras la realización de las autopsias fue la ausencia de las manos de 2 de las niñas. Nos referimos a la mano izquierda en el caso de Desiré y a la mano derecha en el caso de Miriam, algo que también se resaltó en el levantamiento de los cuerpos. En el cadáver 3 llama la atención en el primer examen del cuerpo la ausencia de la mano derecha, que está desarticulada de la extremidad distal de radio y cúbito derechos, con algunos de los huesos del carpo, metacarpios y falanges diseminados por la bolsa que transportaba el cuerpo. Una persona que revisó todos estos casos decía lo siguiente: yo siempre he pensado que quien hizo eso no fue la primera vez. Yo revisé en su día extensamente varios crímenes de esos años, antes y después, noticias, prensa, etc. Y existen lesiones muy parecidas en varios de los casos. Demasiado parecidas para ser casualidad, en mi humilde opinión. De las extrañas coincidencias y la aparición de restos humanos en las calles de Valencia, si el cadáver de la acequia de Turís y el pie amputado de la calle Alcácer eran restos de Pilar, nos planteamos varios problemas. ¿Dónde está la mano derecha de Pilar? Al cadáver de Soledad Donoso, desaparecida el 28 de septiembre del año 1992, también le faltaba la mano derecha, pese que la mano izquierda estaba más expuesta a la posible acción de las alimañas. Y a Miriam del caso Alcácer también le faltaba la mano derecha.
Otra persona también pensaba que los casos de Soledad, el caso Macastre y el caso Alcácer tenían varias cosas en común: vértebras desperdigadas, cabezas separadas y manos desaparecidas. Siguiendo con el tema de las manos, el día 27 de enero del año 1989 aparece una mano posiblemente de una mujer. Esta apareció sobre un banco situado junto a una marquesina de una parada de autobuses en la Gran Vía Fernando el Católico. Este hallazgo, al parecer debido al olor a formol, enseguida se afirmó que la mano procedía de algún centro hospitalario y que el hallazgo no guardaba relación con el pie encontrado en la calle Alcácer. Fernando Martínez Lainez, en su libro Sin Piedad, también hace referencia al 24 de mayo que apareció en un canal de aguas de Turís el cuerpo de la supuesta Pilar. A unos 8 kilómetros de la casa de labranza, el cadáver mutilado de una mujer joven de las características de Pilar, al que le faltaba una mano y un pie que habían sido amputados con una sierra eléctrica, y como toque macabro propio de película de psicópatas, un poco antes se había encontrado en un contenedor de basura de la céntrica calle Chiva un pie cortado que correspondía al cuerpo. Pero la autopsia no pudo identificar al cadáver de la muchacha de Turís, ni tampoco demostrar las causas reales de estas muertes. Aunque, sorprendentemente, coinciden sobre el plano los lugares de los asesinatos de Macastre con los del drama de Alcácer. Pero ¿cuándo y dónde asesinaron a Pilar? Según los forenses, por lo publicado en la prensa, el pie de la calle Alcácer había sido amputado no más allá de 48 horas antes de su aparición, y coincidiendo o causando la muerte de la joven. Si el cadáver de Rosario se encontró en Macastre el 19 de enero y la autopsia afirma que murió 3 días antes, Pilar tuvo que ser torturada hasta la muerte en otro lugar más de una semana después de la muerte de su amiga, no antes del 25 de enero. Muchos nos preguntamos si hay algo más que presuntamente pudiera unir a estos crímenes, y es que según algunas investigaciones, como casualidad, uno de los investigados en el caso Alcácer, llamado Luis Rivera Gallardo, fue investigado formalmente a principios de febrero de 1993 como sospechoso de haber participado en el crimen de Alcácer. De todos los hermanos Anglés, él era más amigo de Roberto, al igual que Ricard, y como ambos también estaban enganchados al consumo habitual y trapicheo. Tenemos que hablar de este sujeto y de sus hermanos porque, según el mapa de la investigación del caso Alcácer, evidentemente tenemos toda la comunidad valenciana. Obviamente tenemos Valencia, tenemos Alborache, La Romana, Liria por arriba y también Alcácer y Picassent, obviamente. Pero en este mapa de investigación del caso Alcácer hay un punto alejado de la comunidad valenciana. Y este punto justamente se da la casualidad que se ubica en Córdoba, ya que las fichas policiales de Rivera Gallardo y de sus hermanos dicen que eran originarios de Valencia, pero residentes de Peñarroya, en Córdoba. Y es que el personaje de Rivera Gallardo tiene mucha amiga, porque por un lado dice estar viviendo temporalmente en el piso de Neusa, en un cuarto enfrente del de Kelly, el día fatídico del 13 de noviembre del año 1992. Pero por otro lado, todas las contradicciones en puntos tan calientes como el SEAT Ronda, qué coche conducían Ricard y Anglés o por qué parte del monte andaban por semana en días laborales el famoso dúo, cabe resaltar que además de consumir drugs, no se aclara en muchas cosas, y lo peor es que se contradice a sí mismo en dos de sus declaraciones más importantes: la de su imputación en febrero del año 1993 y la vista oral de la sesión del 27 de mayo de 1997. Pero Luis Rivera no tuvo ningún inconveniente en reconocer que el día que desaparecieron las niñas de Alcácer, él se encontraba viviendo en el domicilio de los Anglés. Pero lo que no dijo, porque tampoco se lo preguntaron, era el motivo de estar residiendo allí. ¿Qué hacía un drogadicto de 20 años cuyos padres vivían en un pueblo de Córdoba, residiendo en Catarroja, en Valencia, en casa de los Anglés? Oficialmente no se sabe si la Guardia Civil realizó investigación alguna sobre Miguel Rivera ni sobre Roberto Anglés, aunque aparentemente los consideraba sospechosos, puesto que se le habían pedido que entregaran pelos de la cabeza y el pubis para realizarlos. En un informe operativo de la época se decía lo siguiente: hoy se ha tenido conocimiento de esta unidad que el Juzgado de Instrucción número 1 de Peñarroya
ha detectado a través de unas actuaciones judiciales una posible conexión de un individuo de Peñarroya con el autor o autores de la muerte de 3 niñas de Alcácer. Como consecuencia del juicio de faltas número 7795 seguido contra Luis Rivera Gallardo, se detecta por una funcionaria de dicho juzgado la comparecencia con fecha del 20 de enero de 1993 de doña Neusa Martins Díaz en el correspondiente juzgado de Catarroja en Valencia, en la que se hace constar que Luis Rivera Gallardo es amigo de sus hijos y que ha vivido con ellos en su domicilio hasta hace poco tiempo, ignorando dónde pueda encontrarse. Practicadas gestiones en Peñarroya, en Córdoba, donde viven los padres de Luis Rivera, se comprueba que el mismo no se encuentra en dicha localidad, faltando de la misma desde hacía varios meses. Y por medio de llamada telefónica a prisión de Valencia se confirma que el citado Rivera Gallardo se encuentra ingresado en dicho centro penitenciario desde el 22 de enero de 1993. Si nos vamos al libro de Juan Ignacio Blanco, nos dice que, concretamente, cuando se produjo la desaparición de Miriam Toñi y Desiré, en el piso de Camís Real estaban viviendo Miguel Ricard Tárrega y Luis Rivera Gallardo, un delincuente drogadicto conocido de no se sabe cuál de los hermanos. Supuestamente para desintoxicarle, y que aunque él lo ha negado, Roberto reconoció en varios medios de comunicación que su hermano Antonio le tuvo atado 3 días a ese poste de la caseta de la Romana para desintoxicarle, y luego en otra ocasión en la cual estaban concretamente Miguel Ricard, Antonio Anglés y un nuevo personaje que es el hermano de Luis Rivera Gallardo, concretamente Perico, uno de los personajes más oscuros de este sumario, que también está investigado y el que yo creo que además tendremos tiempo en su momento. ¿Qué sabem d'este personatge? De hablar de él. En les sessions anteriors. Bueno, la verdad es que este personaje es un... Yo no me gustaría adelantar datos porque estamos siempre prejuzgando, son personas que van a ir pasando a prestar testimonio en este sumario, pero hablamos de personas que conviven con ellos tanto en el domicilio de Catarroja como en otros lugares, como en esas famosas tiendas de campaña que hoy han salido a relucir por enésima vez en el sumario, digo en el juicio, que viven en la caseta de la Romana, que viven en Alborache. Son un grupo de personas que parece que para determinados actos son muchos los que se juntan, pero el día del crimen estaba solamente Antonio. Y todos los demás parece que en el resto de actos delictivos sí participan siempre, pero el día del crimen no se sabe por qué, ese día le dejan solamente a Antonio. En el siguiente informe nos dice que Luis Rivera Gallardo, nacido en Valencia el 16 de noviembre del año 1972 y que es hijo de Roberto y Carmen con domicilio en la calle Roma de Peñarroya, en Córdoba. Varios investigadores dicen que donde se aparta un poco el mapa del caso Alcácer es en Córdoba, justo de donde era Soledad Donoso y donde apareció el cuerpo de la misma. Volviendo al caso de Soledad Donoso, siempre se ha creído que el Fali, el eterno sospechoso de ese crimen, era el presunto autor del asesinato. El 20 de diciembre del año 2014, como os decía, la investigación judicial del presunto asesinato de la joven Soledad Donoso en el año 1992 se cerró por segunda vez. Esto significaba que no se podía acusar a nadie de la muerte de la joven, convirtiéndose así en otro de los muchos casos que existen sin resolver en la historia de España. Y por aquí mi vídeo sobre el caso de Soledad Donoso, espero que os haya gustado. Si es así, no olvidéis compartirlo y apoyarlo con un like. No olvidéis tampoco meterme un comentario por ahí abajo en la cajita de comentarios. Si tenéis más indagaciones sobre este caso, este es un caso que tampoco se ha tratado mucho y que las investigaciones parece que fueron truncadas en muchas de las ocasiones y en las que hay bastantes cosas extrañas. Muchísimas gracias por verme y nos vemos en el siguiente vídeo. El peso de la justicia caerá sobre ti, porque esta vez toda Córdoba va a saber quién eres y lo que hiciste, como nosotros ya lo sabemos. Buenas, hola. He visto el periódico, han publicado la carta. Es la carta que la familia Donoso dirige al asesino de Soledad. A ver lo que se le pasa por la mente cuando lea la carta. Un poquitín nervioso se tiene que poner.